Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a estar analizando el eclipse lunar en Libra que se da el día 25 de marzo del año 2024. Bueno, esta carta que levanté es para Buenos Aires, Argentina, eh, y obviamente va a ser válido para todo el territorio de la República Argentina porque Buenos Aires es la capital del país, ¿no? En este eclipse la luna va a estar en los 5 grados 7 minutos de Libra y el sol obviamente va a estar en los 5 grados 7 minutos de Aries porque, bueno, los eclipses lunares son una oposición entre el sol y la luna, por lo tanto se dan solamente en las lunas llenas, ¿no? Los 5 grados de Libra caen obviamente dentro de del primer decanato de Libra, que está regido por la luna, ¿no? Y los antiguos, si uno lee los manuales de los antiguos astrólogos, decían que un eclipse lunar en el primer decanato de Libra causa furiosas tormentas de granizo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si esas furiosas tormentas de granizo son... Eh, bueno, son literales, va a caer granizo, o si son más simbólicas, ¿no? Y antes que nada voy a hacer algo. Esto que estamos viendo es la carta del eclipse, ¿no? La carta pura del eclipse, pero quiero fijarme en qué casas cae este eclipse en la carta argentina, ¿no? Para ver en qué eje de casas estamos hablando. Y bueno, noten cómo esta es la carta del eclipse que está en naranjita sobre la carta bueno, de la Argentina, ¿no? Del 9 de julio de 1816. Noten que la luna cae, al estar en los 5 grados de Libra, cae en la casa 12 nacional, y que el sol cae, bueno, al estar en los 6 grados de Aries, en la casa 6 nacional, ¿no? Entonces esto nos dice que el eclipse lunar va sobre todo a afectar el eje casa 6, casa 12. Ahora, la casa 6 y la casa 12 en la astrología más tradicional no tenían buena reputación porque eran las casas donde se regocijaban los maléficos, ¿no? Es decir, Marte en la casa 6 y Saturno en la casa 12, ¿no? Entonces cada vez que se activa algo que tenga que ver con la casa 6 o la casa 12 tiende a ser un poco complicado. Esto tiene que ver más con la astrología tradicional. Los modernos tienden a pensar que todas las casas son más o menos buenas e iguales, como los signos, ¿no? Pero los antiguos decían que no, que había casas mejores y casas peores. Bueno, vamos a fijarnos qué significa la casa 12 según la astrología mundana más tradicional. Bueno, tiene que ver con las prisiones, las instituciones en general, los hospitales, los asilos, los reformatorios, las instituciones de caridad, y también tiene que ver con el crimen, los criminales, los espías y los enemigos secretos del país, ¿no? Entonces, un eclipse que caiga en estas casas, ¿no? Va a tener que, de alguna manera, va a mover estas cosas, ¿no? Es decir, estamos hablando de un eclipse lunar y esta es la casa donde va a caer la luna, ¿no? Si miramos la casa 6, el significado de la casa 6 tiene que ver con la salud pública y la condición general de las clases trabajadoras y los sirvientes. Bueno, pues la casa 6 tenía que ver antiguamente con los sirvientes, ahora no es común que la gente tenga tantos sirvientes. También tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Bueno, tenía que ver sobre todo con la Armada, porque estos libros los escribían los ingleses, y los ingleses tenían una enorme armada, ¿no? Los barcos y todo eso, pero bueno, no es el caso. Generalmente se dice que tiene que ver con la salud pública, los empleados públicos y con las fuerzas... a veces se toma con las fuerzas de seguridad. Yo lo tomo así porque, bueno, de alguna manera, a ver, la casa 6 la casa 6 normalmente son los sirvientes. En la astrología mundana los casas 6 eran los sirvientes del rey, lo que hoy sería los empleados públicos, pero dentro de los sirvientes del rey estaban el ejército del rey, ¿no? Entonces las Fuerzas Armadas tienen que ver con la casa 6. Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, todo ese tipo de cosas, todo lo que sean fuerzas estatales, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Tiene que ver algo, es decir, el eje casa 6, casa 12, tiene que ver con
con algo que esté ocurriendo en este momento en la Argentina, por supuesto. Tiene que ver con toda la cuestión del crimen organizado, de los narcos de Rosario, los narcos que están presos, los narcos que siguen bueno, controlando un poco sus carteles o sus organizaciones criminales desde la prisión, algunos de ellos con cierta complicidad de las autoridades de las prisiones, que eran, digamos, se sabía que los narcos tenían a su disposición bueno, teléfonos celulares ¿no? para estar en contacto con los que estaban, digamos, sueltos y sus cómplices que estaban sueltos y dirigiendo la organización desde las cárceles, ¿no? Entonces acá, bueno, esto marca que la energía va a estar puesta un poco entre este enfrentamiento que hay entre las fuerzas de seguridad y el crimen, ¿no? Esto creo que es algo que va a estar bastante fuerte durante estos meses que vienen, ¿no? El granizo tiene que ver con algo, es decir, yo creo que algo va a ocurrir con, bueno, la Casa 12 puede ser las cárceles, la gente que está en la cárcel, o puede ser el crimen en general, el crimen organizado, los narcos, ¿no? Entonces yo creo que esto va a traer un recrudecimiento bueno, del enfrentamiento básicamente entre los narcos y la fuerza de seguridad y el crimen en general, ¿no? Así que bueno, vamos a ver que ese tema va a estar mucho en la opinión pública. Yo no puedo adelantarme y decir qué va a pasar, si va a haber más violencia, si va a haber menos violencia, si va a haber más represión, menos represión, pero es posible que digamos, la energía va a estar concentrada en el eje 6-12, en la Casa Argentina, ¿no? Es decir, en la Argentina, ¿no? Entonces va a haber vamos a ver muchas noticias que tienen que ver con los narcos, con la cuestión de investigaciones en Rosario, ¿no? de los crímenes que cometen los narcos, y de intentar toda la cuestión de que el Estado intenta sabotearles el negocio, o digamos, apresarlos o lo que sea. También va a haber digamos, cuestiones que tengan que ver con que se va a cuestionar el accionar de la fuerza de seguridad, supongo, ¿no? Porque los eclipses tradicionalmente eran medio malos, ¿no? Es decir, no se consideraban maléficos, ¿no? Un eclipse. Después surgió una versión más moderna de que los eclipses en realidad lo que hacen es terminar una etapa y comenzar otra, como que el eclipse lo que hace es de alguna manera, bueno, si hay algo que se tiene que acabar, se acaba con el eclipse, pero si hay algo que tiene que comenzar, comienza, ¿no? Si podemos pensarlo de esta manera más moderna, podemos pensar que va a haber un quiebre, o sea, a partir de ahora se va a dar como un quiebre en lo que era la política hacia el narcotráfico y los narcos, en Rosario, pero en todos lados, ¿no? Digo Rosario porque es la ciudad más afectada, tampoco quiero estigmatizar a Rosario, porque en el conurbano bonaerense también hay narcos, por supuesto, y en otros lados también hay narcos. Pero bueno, yo supongo que esto va a marcar un poco quizás el final de una etapa medio permisiva con los narcos, o del Estado mirando hacia otro lado, la fuerza de seguridad que no se querían meter. Fijémonos que este gobierno, bien o mal, tiene una visión de que de alguna manera las fuerzas de seguridad vuelven a ser las buenas de la película, mientras con el ciclo anterior las fuerzas de seguridad eran las malas, represoras, ¿no? Digamos, porque estaba toda esta idea zafaronista de que si un joven vendía droga era porque no podía, ¿no? Porque el sistema neoliberal y capitalista no le había dado oportunidades de crecer y de vivir su vida en forma plena. Entonces la culpa era del sistema y no del pibe que era narco o del sicario, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, no quiero editorializar, quiero hablar lo más objetivamente posible. Así que bueno, esto es primero lo más interesante que tenemos para saber, que va a ser bueno, va a recrudecer todo lo que tiene que ver con la cuestión del crimen, la fuerza de seguridad, el Estado, los empleados públicos, es decir, lo que sería la lucha de los miembros del Estado contra el crimen, las cárceles y todo ese tipo de cosas, ¿no? También puede ser que en algún punto, porque la Casa 12 podría tener que ver con
también porque son las instituciones de caridad, todo lo que tiene que ver con lo que sean los comedores, ese tipo de cosas que también estaban un poco, el gobierno estaba un poco en conflicto con los comedores, porque muchos de ellos están en manos de organizaciones sociales o organizaciones piqueteras, si se llama, si se quiere usar esa palabra, como la llama el gobierno, que el gobierno no estaba muy... quería como auditar bien cómo usaban el dinero y no les estaba mandando todo el dinero que le correspondía y había denuncias de que los comedores, que no llegaba comida a los comedores y que los chicos no tenían para comer y creo que eso también va a estar un poco en la discusión pública en las semanas que van a venir a partir del eclipse, ¿no? Bueno, si miramos la carta del eclipse propiamente dicha, vemos que tiene ascendente en los 26 grados de Acuario y que el regente, que es Saturno, está en la casa 1. Recuerden que siempre que yo tomo los regentes tradicionales, que son mucho más exactos que los supuestos regentes modernos, que son, bueno, Urano, Neptuno y Plutón, yo no uso eso. Y bueno, cuando tenemos al regente en una lunación, el regente en la casa 1, esto nos habla de que la casa 1 es una casa donde somos completamente conscientes, ¿no?, de lo que está en la casa 1, así que va a ser una lunación que se va a sentir, ¿no? En la casa 1 están los dos maléficos, está Marte y está Saturno, ¿no? Esta es una carta nocturna, la carta de la lunación se va a dar a las 4 de la mañana del día 25 de marzo, con lo cual el eclipse de alguna manera va a ser más o menos visible, o sería visible porque va a estar la luna en el cielo, es decir, la luna va a estar oculta, pero digamos, se va a ver como la luna se oculta, ¿no? Esta es una carta nocturna, decía, por lo tanto Saturno es el maléfico de la secta, ¿no? Entonces está en la casa 1, así que bueno, va a afectar un poco digamos, esto nos habla de un país que va a estar un poco, bueno, como estamos nosotros, es decir, con el clima de todo el ajuste, con la idea de la restricción, ¿no?, etcétera. Saturno, que es el maléfico de secta, está en conjunción a Venus, que es el benéfico de secta. Esto nos marca como que esto siempre significa una de cal y una de arena, significa que el maléfico no es tan maléfico porque está en conjunción con el benéfico, pero el benéfico no es tan benéfico porque está en conjunción con el maléfico, ¿no? Ambos planetas, podría decirse, están haciendo un sextil tanto a Júpiter como a Urano, ¿no?, que están en Tauro, digamos, ambos planetas están en Piscis, ¿no? Y están haciendo un sextil a los planetas que están en Tauro, que están en la casa 3 y bueno, en el bajo cielo, ¿no? Haciendo esto nos marca también, bueno, que no... un sextil de Saturno a Júpiter, que ya lo veníamos teniendo en las lunaciones anteriores, en cartas anteriores, nos habla de que, bueno, estamos viendo toda esta etapa medio mala onda del ajuste y de la escasez y de los límites, pero que se ve una especie de... hay una especie de esperanza en quizás una parte del pueblo, porque... bueno, es Júpiter, ¿no? Júpiter es el planeta que tiene que ver con lo positivo, con la esperanza, con la buena fortuna, ¿no? Si la gente sabe que la está pasando duro, pero como está la idea de decir, bueno, esto quizás sea para bien, ¿no? Al estar también el sextil a Urano, esto nos está marcando que también que todos estos cambios que estamos viviendo y estas cuestiones del ajuste y todo eso tiene que ver con un cambio de estructuras que se está dando, ¿no? Venus, que es el benéfico de secta, está en su signo de exaltación, que es Piscis, ¿no? Entonces eso también nos marca es decir, como que el maléfico, digamos, no va a ser para tanto la influencia del maléfico en la casa 1, ¿no? Vamos a mirar ahora la casa 2 que nos dice acerca de la economía. Bueno, ahí está el Sol, es decir, en esta carta el eclipse cae en la casa 2 y en la casa 8, es decir, si bien caen en la casa 6-12 nacional, en la carta pura del eclipse cae en el eje 2-8. Bueno, en el eje 2-8 tiene que ver con la economía, con el dinero ajeno. Entonces esto nos está marcando, bueno, dificultades para la economía, básicamente, ¿no?
Que el sol esté en 2 está más o menos bien, porque esto marca que el gobierno está, digamos, focalizado en la economía, pero en la casa 2 también está Neptuno, que es el planeta de la inflación y el planeta de todo lo que tiene que ver un poco con los engaños y aquello que no está claro, que está un poco desdibujado, ¿no? Y entonces también esto habla de una cierta incertidumbre en cuanto a la economía, o quizás el gobierno, digamos, dando anuncios económicos que después no se cumplan, ¿no? Que esto es un poco lo que está pasando en algún punto, en el sentido de que Milei tiene una visión muy teórica de la economía, entonces dice, si hacemos tal cosa, aprobamos todas estas leyes, bla, bla, bla. Sí, pero recordemos que Milei no tiene tierra en su carta, ¿no? Digamos, no me digas lo que dice la teoría, vamos a ver lo que pasa en la realidad, ¿no? No le estoy echando la culpa a Milei, estoy hablando también en general de todos, ¿no? De todo el clima político y social. La lunación esta tiene un trígono muy fuerte de la luna a Plutón. Esto nos habla de que es de que está metido de alguna manera acompañando a la lunación la energía de Plutón, no en forma mala porque es un trígono, ¿no? Pero sí se está metiendo Plutón. Fíjense entonces que todo lo que yo decía acerca de esta cuestión del combate con los narcos y de la cuestión del crimen organizado de Rosario y todas estas cosas, al estar Plutón metido, esto nos habla de que hay una enorme cantidad de dinero, ¿no? Porque Plutón tiene que ver con eso, con las grandes cantidades de dinero, y también como que hay gente poderosa metida en la cosa, ¿no? Es decir, esto significa también que el gobierno va a tener que tocar, si quiere el gobierno imponerse a los narcos, va a tener que tocar intereses poderosos, o se va a empezar a mover intereses poderosos. También al hablar de grandes cantidades de dinero, podemos hablar de que justamente a veces se está hablando de que el gobierno dice que, o los que entienden del tema dicen, para desarticular a los narcos no hay que ir a detener al pibito que está vendiendo droga o al pibe que es el soldadito, el narco, sino lo que hay que hacer es bloquearle, digamos, todo lo que tenga que ver con el lavado de dinero, lavado de activos, los fondos que tenga. Así que, nada, puede ser que el combate al narco se centre en quitarles el poder económico, ¿no? Esto también tiene que ver, ¿no? Y que los narcos usen ese poder económico que tienen para combatir al gobierno. Fíjense que estamos hablando de Casa 12, ¿no? Entonces la Casa 12 tiene que ver justamente con los espías, con los traidores, con los enemigos ocultos, ¿no? Es decir, para comprar voluntades, no sé, de jueces, de fiscales, de policías, de la policía de Rosario, ¿no? Es decir, hay mucha gente que dice la policía de Santa Fe es, digamos, más cómplice de los narcos digamos, que enemiga de los narcos, y que quiere digamos, que quienes los tienen que meter presos a los narcos, ¿no? No sé, no quiero dar acusaciones, digo, todos estos planetas, al estar estamos hablando de la Casa 12, esto da mucho una sospecha de que hay cosas que están ocultas, que no están muy claras, y que el que parece bueno puede ser malo, ¿no? Y lealtades cruzadas, todo este tipo de cosas se dan, ¿no? Bueno, si miramos el medio cielo de esta lunación, están los 22 grados de Escorpio, ¿no? El medio cielo, por supuesto, nos habla de el rol del presidente en una república, ¿no? De lo que sería el rey, el gobernante, ¿no? El soberano. Al estar en los 22 grados de Escorpio, está en el tercer decanato de Escorpio. El tercer decanato de Escorpio está regido por Venus. Ahora, la combinación Venus-Escorpio es bastante fuerte porque tiene que ver, bueno, una de las cuestiones tiene que ver con la prostitución, ¿no? Tiene que ver con el espionaje, la magia, el esoterismo. Tiene que ver con relaciones sociales, económicas o profesionales por la pasión, el sexo, el amor o el interés. Todo esto obviamente no tiene que ver necesariamente con el gobierno de Javier Milei. Quizás algo que tenga que ver con el esoterismo, porque sabemos que la hermana de Javier Milei, Karina Milei, tiene un fuerte interés en el esoterismo y creo que es tarotista, ¿no? Pero también tiene que ver con los amores celosos, ¿no? Es decir, con la cuestión que tiene que ver con esos amores muy intensos, ¿no? Y fíjense que
Javier Milei tiene Venus en Escorpio y yo, bueno, los que me siguen en las redes sociales, yo estoy en Twitter o X, como se llame ahora, y también en Instagram. Eh, Pueden buscarme Astroporchet, estoy con 2 T's. Eh, Dije muchas veces de un poco de esta cuestión que tiene Javier Milei bueno, de ser como muy de Venus en Escorpio, muy intenso, ¿no? Y Venus en Escorpio es como que no tiene término medio, es o estás conmigo o sos mi enemigo, tiene un poco esta cosa así, ¿no? Recordemos que Venus está caída en Escorpio, ¿no? No es un buen signo para Venus según la astrología tradicional. Y el medio cielo en Escorpio yo creo que está hablando un poco de esta actitud que está tomando el gobierno en general y de Javier Milei, ¿no? En particular, acerca de, bueno, quiero armar el Pacto de Mayo y la coalición y llamar un poco a los gobernadores a negociar, pero lo hace desde un punto de vista muy de, bueno, demostrame si estás conmigo de mi lado o si sos mi enemigo, y si sos mi enemigo no voy a tener piedad con vos, ¿no? Y esta es una actitud un poco, digamos, quizás no del todo democrática, porque no, digamos, en una democracia hay personas que se supone que piensan diferente, que no necesariamente porque piense diferente es un enemigo. Justamente la idea de la democracia es ponernos de acuerdo entre todos sin pelearnos, no ir a la guerra contra, digamos, una cruzada contra un enemigo, ¿no? Y esto es algo que no se le da muy bien a Javier Milei. Lo que pasa es que, bueno, estamos en tiempos un poco extremos, ¿no? Porque es como que los democráticos, los candidatos que eran democráticos en las elecciones, como Larreta, y eso no le fue muy bien. Es como si la sociedad quisiera apoyar a los candidatos más, o haya apoyado al candidato, digamos, de alguna manera más intransigente, ¿no? No a los candidatos dialoguistas. Ahora, fijémonos que en el bajo cielo tenemos el pueblo, pero también tenemos la oposición, y ahí está clavado Urano. Entonces, cuando Urano está clavado en la oposición, perdón, está clavado en el bajo cielo o en el fondo del cielo que representa a la oposición, puede ser que, digamos, que la oposición se rebele, ¿no? Es decir, digamos, porque Urano es básicamente el planeta de la rebelión, que rompe las estructuras, el rebelde, el inesperado. Entonces puede ser que la oposición le salga con Martes 13 al gobierno, ¿no? Es decir, que Milei esté esperando que los gobernadores hagan fila para firmar su pacto de mayo, y que, digamos, que la oposición se le plante y le diga, no vamos a firmar, por lo menos como vos querés, vamos a firmar otra cosa, ¿no? Que eso es algo que yo ya hablé en la carta del llamado de Milei al Pacto de Mayo, donde aparecía un poco, digamos, que el maléfico de secta estaba en conjunción al Sol. Entonces yo dije, es probable que si se firma algo, que no se firme nada, o que si se firma no sea lo que quiere Milei, o que Milei no logre imponer de toda la agenda y que tenga que de alguna manera negociar cosas que quizás no quiera negociar, ¿no? Fijémonos que Júpiter, que es un benéfico, está en conjunción con Urano. Esto marca un poco que quizás la oposición tenga un poco más la buena fortuna, o digamos, las cartas estén más del lado de la oposición que del gobierno. La casa 4, la cúspide de la casa 4, el bajo cielo, el fondo del cielo, como lo llaman algunos, también significa el pueblo, ¿no? Así que esto podría también significar una rebelión por parte del pueblo. Yo no creo que signifique literalmente eso. Primero porque tiene un sextil a Saturno, ¿no? Entonces el sextil a Saturno nos habla no nos habla de un Urano que está desmadrado, que sale la gente a tirar bombas Molotov, sino que un Urano que todavía se mantiene bajo las estructuras, ¿no? Pero bueno, habrá que ver si este Urano funciona como un Urano rebelde, de gente que se enoje con el gobierno, o también funciona porque Urano puede ser también tiene que ver con las ideas libertarias o liberales, ¿no? Es decir, de libertad individual, de libertad de mercado. Entonces también puede ser que el pueblo empiece a estar de acuerdo con esas ideas, así que es un poco ambiguo que Urano esté ahí. Yo creo que lo que marca más que nada es lo que decía al principio, ¿no? Una especie de
cierta rebelión de la oposición en general, de los gobernadores que no le van a firmar todo a Milei lo que Milei quiere, ¿no? El regente del medio cielo es Marte. Recuerden que yo, digamos, yo tomo a Marte como el regente de Escorpio, pues es el regente tradicional. Está en la casa 1, está haciendo, podría decirse, conjunción con el ascendente, a pesar de que está fuera de signo, ¿no? Eso importa mucho. Yo me fijo en eso, si está en el signo, por más que esté haciendo conjunción en cuanto a los grados, si está fuera de signo, es un planeta que está en Piscis, no funciona exactamente como el medio cielo que está en Acuario, perdón, como el ascendente que está en Acuario, ¿no? Así que no es una conjunción total, es una conjunción fuera de signo. Pero también podemos hablar de que si Marte está haciendo bien o mal conjunción, por más que esté fuera de signo, con el ascendente, y más allá de que esté haciendo conjunción o no, está bien presente en la casa 1. Esto bueno, por un lado nos muestra que el gobierno está como muy metido, digamos, en la energía esta del gobierno de intentar, digamos, imponer un poco su voluntad y de esta cosa que yo decía, de que el gobierno está diciendo, bueno, estás conmigo o sos mi enemigo. Esto va a estar muy claro. También nos habla de que puede ser un momento de cierta violencia o de cierta, es decir, Marte acá no es el maléfico de secta, entonces yo creo que tiene más que ver con la presencia de las fuerzas policiales, ¿no? Es decir, toda esta cosa que tiene Javier Milei de apoyarse en Patricia Bullrich. Fíjense que en estos días intentaron hacer una protesta grande piquetera, intentaron bloquear los ingresos a la capital federal, a la ciudad de Buenos Aires, en Puerto Saavedra y en el puente Pueyrredón, y bueno, tiraron gases o fueron con el, ¿cómo se llama?, con el carro hidrante, y no permitieron que cortaran la calle, ¿no? Entonces esto tiene que ver con la presencia fuerte que hay de las fuerzas de seguridad intentando mantener el orden. Fíjense que Marte está en el mismo signo que Saturno, entonces esta cuestión de usar la violencia para mantener el orden, ¿no? Saturno. También algunos podrían decir usar la violencia para imponer el ajuste al pueblo, ¿no? Porque Saturno también es el ajuste, ¿no? Esto también es cierto. Pero tampoco creo que los que estaban protestando el otro día eran organizaciones que tienen intereses creados. Es decir, no es que el pueblo había salido a luchar contra el ajuste. Esto me parece que es una visión muy romántica que tienen algunos, de que cuando salen las organizaciones sociales es el pueblo que se alza. Es decir, es una facción que tiene que tenía ciertos negocios inclusive, y que este gobierno no se los está respetando. Por último vamos a ver el eje de los nodos. Y bueno, el eje de los nodos en esta carta del eclipse cae el nodo norte en casa 2, y esto nos habla, ya viene cayendo el nodo norte en casa 2 en las lunaciones anteriores, y esto nos habla un poco de la cuestión de recomponer la economía, sobre todo las reservas, ¿no? Es decir, la idea de que las reservas del Banco Central estaban vacías, o el Banco Central del Tesoro estaba vacío, lo que fuera, y tiene que acumular reservas bueno, y riqueza, ¿no? Para poder salir del cepo y todo eso, ¿no? La casa 8 tiene que ver con el dinero ajeno, ¿no? Entonces yo creo que esto lo que nos está diciendo es que, bueno, no es tiempo de endeudarse, no es tiempo de malgastar el dinero, es tiempo de acumular dinero propio, ¿no? La casa 2, bueno, fortalecer la reserva del Banco Central y eso básicamente, ¿no? Así que bueno, esto es básicamente lo que veo con respecto de este eclipse. No sé si, porque en algún momento cuando yo leí que era cuestión de los granizos, hubo gente que tiene campos y eso, que dice, no me digas que voy a perder toda la cosecha por culpa de un granizo. Yo no veo que acá esto esté afectando, que ese granizo esté afectando la casa 4, que sería el campo y las cosechas, ¿no? O la casa 2, que es la economía. Yo creo que al haber granizo tiene que ver un poco con... bueno, con todo lo que tiene que ver con el eje. Al caer en la casa 12 básicamente tiene que ver con bueno, la lucha, como decía, contra los narcos, el crimen organizado en general, ¿no? Las cárceles, toda esta cuestión de los presos que están, digamos, que dirigen sus organizaciones de las cárceles, ¿no? El regente de la casa 12 está está en
Bueno, es Capricornio y es Saturno que está en casa uno, pero está en conjunción con el benéfico, que está muy bien puesto porque está exaltado. No, entonces yo no creo que la cosa pasa a mayor, yo no creo que esto derive, que esta lunación derive en un baño de sangre ni nada por el estilo. Creo que va a haber, lamentablemente, hechos aislados de violencia. Pensemos que acá la luna está en la casa 8 de esta lunación y la casa 8 es la casa de la muerte. Cuando la luna está en la casa 8 habla de muerte del pueblo, de muertes que ocurren en el pueblo, sobre todo mujeres o niños o gente inocente o gente que no tiene nada que ver. Puede que se dé esta cosa de que siga la violencia en Rosario, que sigan matando gente inocente, trígono a Plutón, ¿no? Pero creo que van a ser, es decir, no va a ser un baño de sangre ni una cosa por el estilo, va a ser algo que van a ser, si hay violencia van a ser hechos aislados, o si hay muertes van a ser hechos aislados. Bueno, no sé si hechos aislados, pero por lo menos va a ser, digamos, viene muriendo una cierta cantidad de gente por mes por causa de esta violencia narco y es posible que se mantengan muertes en ese sentido, pero lamentablemente, ¿no? Obviamente esto es algo que no es deseable para nadie, pero no veo que acá que haya un aumento, digamos, sustancial de la violencia y de todo lo que tiene que ver con que los narcos le declaren la guerra al gobierno y empiezan a matar gente, ¿no? Como una cuestión así medio genocida. Esperemos que no me equivoque, ¿no? Así que bueno, amigos, esto es todo lo que veo a primera vista acerca, no quiero hacer un video súper largo, acerca del eclipse lunar en Libra. Y bueno, como siempre les pido que si les gustó me den un me gusta, un like y que, bueno, si les interesa mi contenido, se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias a todos.